Buenas, hoy les voy a hablar acerca del enfoque cualitativo, propósito, características, bondades y debilidades. Mi nombre es Alexandra Milena Campo Matos, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador. Bueno, comencemos. Es necesario aclarar que el objeto de estudio consiste en seleccionar una investigación cualitativa para analizar las técnicas de recolección de datos utilizadas en el respectivo estudio. Con él se busca de que el investigador conozca propósitos, características, bondades y debilidades, donde la técnica aplicada, aunque en general sea parte de la investigación científica, a partir de esto es posible hacer una reflexión acerca de las técnicas de recolección de datos que se pueden utilizar en las investigaciones o estudios. Es posible entender que la cantidad es parte de la cualidad, además de darse mayor atención a lo profundo de los resultados y no de su generación. La investigación cualitativa presenta varios tipos de metodologías, en cuyos enfoques destacamos la etnografía, la teoría fundamentada, la etología, la etnometodología y la fenomenología como las más conocidas. Según la recolección de datos, se destacan los cuestionarios, grupos focales o de discusión, estudios de caso, historias de vida, entrevistas en profundidad y observación participante. Según Fiel y Morse, 1996, hay tres enfoques que son: la etnografía puede ser entendida sencillamente como el acceso a creencias y prácticas socioculturales. También encontramos la teoría fundamentada, que exige la comparación y contrastación constante de los aspectos centrales de la investigación respecto a las fuentes teóricas y a la información emergente. Está centrada en la búsqueda del proceso básico psicosocial, y encontramos la fenomenología, que busca la esencia del significado. Bueno, la investigación cualitativa presenta unos propósitos, dentro de los que encontramos la descripción de las cualidades de un fenómeno, el cual busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como les sea posible. Otro propósito que encontramos de la investigación cualitativa: en un nivel deseable, los esfuerzos investigativos esperan que el conjunto de sus apreciaciones respecto de un problema específico indagado en un contexto definido logren una aplicación suficiente en contextos sociales más amplios, no en el sentido de generalizar los campos semánticos a una supuesta totalidad. Por el contrario, el alcance de este tipo de investigación es precisamente lograr la profundidad de un caso particular que represente las tendencias externas en una distribución normal, estilo estadístico. Otra de los propósitos que presenta la investigación cualitativa es que en el proyecto de investigación cualitativo se han desarrollado diversos criterios de selección y diseño muestral, cuyo propósito central es la consecución de una profundidad óptima y no de una extensión suficiente, como en el caso de la metodología cuantitativa. Por otra parte, la investigación cualitativa presenta diferentes características, entre las que encontramos que es inductiva, porque su proceso metodológico está encaminado al descubrimiento antes que a la comprobación o verificación. Los investigadores cualitativos desarrollan la interpretación partiendo de datos, no recogiendo datos para comprobar hipótesis o teorías establecidas. Siguen un diseño flexible para iniciar la investigación con hipótesis, interrogantes formulados vagamente, los cuales se concretan en la marcha. Esta última es una de las características que establece la diferencia con el enfoque cuantitativo. Vallen, Pulido y Zúñiga, 2007, refieren que los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios, motivados a crear métodos propios, siguen lineamientos pero no reglas,
los autores precisan que los métodos sirven al investigador. Nunca es el investigador esclavo de un procedimiento o de una técnica. También tiene la característica que es holística, porque contextos, individuos y grupos son vistos e interpretados desde una perspectiva de unicidad. Por tanto, no se consideran variables, sino un todo integral que obedece a una lógica propia de organización, funcionamiento y significación. Según Hurtado 2001, esta investigación capta las relaciones sociales y simbólicas dentro del contexto. El investigador estudia al individuo, los grupos y a las comunidades históricamente, es decir, desde su pasado y presente, constituyendo el hecho social en referencia. Otra característica es que la investigación cualitativa es interactiva, ya que el investigador es sensible a los efectos que él causa sobre las personas y comunidades objeto de estudio. Del Balcid y Gutiérrez 2005 señalan que se involucra con el grupo e interactúa con los informantes de modo natural, sin ser intruso para la comunidad. Sigue una conversación, no un rígido interrogatorio, por lo menos hasta llegar a comprender el contexto. No es posible eliminar su efecto sobre las personas, pero lo controla y minimiza la interpretar la información. Otra característica es que Fernández, 1994, diserta acerca de diferentes tipos de epistemologías presentes en la producción del conocimiento. Identifica en primer lugar lo que denomina epistemología de la distancia, en la cual quien investiga intenta establecer distancias entre él mismo y aquellos a quienes investiga. En segundo lugar, señala una epistemología de la función, en la que el sujeto investigador se pierde en aquello que investiga y se deja absorber por el fenómeno. En tercer lugar, refiere la epistemología del encantamiento. En este tipo de conocimiento, aquello que se conoce cobra vida, ni se fusiona ni se confiesa, porque aquello se investiga en esta dimensión se establecen relaciones. Otra característica es que es flexible. En la faena investigativa, los métodos e instrumentos se derivan del problema que se quiere indagar y de la forma en que éste sea construido. Carantiri, 2008, dice que la flexibilidad no es equivalente a ser disperso, por ello recomienda establecer un eje de indagación que oriente el proceso. Otra característica es que es naturalista, porque se centra en la lógica interna de la realidad analizada, entendiéndola como la construcción social compartida por sus miembros y percibida como objetiva, viva y reconocible. Soto Sonera, 2009, refiere que el investigador debe proponerse comprender a los seres humanos dentro del marco de referencia de ellos mismos desde la perspectiva fenomenológica. Es esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan. También la investigación cualitativa es abierta, acoge puntos de vista distintos, todos son valiosos, contextos, individuos, comunidades y grupos son dignos de ser investigados. Estos procesos se desarrollan de manera multicíclica y obedecen a un diseño flexible y abierto. Tojar, 2006, señala que esta metodología no busca la verdad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. Todos los hechos de la vida social pueden ser investigados y son considerados similares y únicos, porque en lo social se encuentran procesos o cualidades generales. A la vez, en cada escenario o persona puede estudiarse algún aspecto de la vida social. Otra característica es que la investigación cualitativa es humanista. El ser humano es un objeto de trabajo por excelencia. Busca acceder a él para comprender sus percepciones, sentimientos, pensamientos, creencias y acciones. Galeano, 2004, precisa que los métodos mediante los cuales se estudia al hombre influyen sobre el método en que se conceptualizan.
Otra característica es que la investigación cualitativa es rigurosa, resuelve problemas de validez y confiabilidad metodológica por la vía del análisis detallado y profundo del hecho social, es decir, una interpretación exhaustiva y desde el consenso intersubjetivo. Según Torres, 1996, la confiabilidad se asocia con la selección de informantes típicos, neutralizando creencias, conocimientos e imaginarios previos. La validez se asocia con procedimientos e instrumentos empleados para llegar a conclusiones válidas. Por su parte, Gal y Bort, 2003, plantean que la investigación cualitativa asume que la realidad social es dinámica y se construye por la participación en ella, de importancia a objetivos e interacciones del ser humano en explicación causal de hechos sociales, al implicarse con los participantes en la investigación, compartiendo perspectivas y asumiendo una unidad empática. Estudia el significado que crean los individuos y otros fenómenos internos, interpretando las acciones humanas en situaciones naturales. Ella hace observaciones holísticas de un contexto total cuando la acción social ocurre, generando datos pictóricos y verbales para representar el fenómeno, y revela conceptos y teorías después de que los datos han sido abordados, empleando la inducción como camino para el análisis de la información y el planteamiento de conclusiones. La investigación cualitativa presenta bondades en su metodología, dentro de las que encontramos: este tipo de investigación no necesita de un plan estrictamente diseñado antes de comenzar. El investigador obtiene información más detallada y rica en forma de descripciones escritas o de evidencia visual. También observa en contexto y el sentido social y cómo afecta a los individuos. La comunicación es más horizontal porque se supone que se utilizan varias herramientas. Permite descubrimientos inesperados y debido a que a un menor número de supuestos se colocan en la cosa objeto de estudio, es ideal para la investigación explorarla y generar hipótesis. Por lo tanto, también presenta debilidades, tales como el investigador interpreta la investigación de acuerdo con su propia visión sesgada, lo que desvía la información recolectada. Este método de investigación consume mucho tiempo y puede tardar meses e incluso años. El investigador de un estudio que utilice la investigación cualitativa está muy involucrado en el proceso, por lo que tiene una visión subjetiva del estudio y sus participantes. Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista, informal, basado en una mirada superficial a un escenario o a una persona. No obstante, si se desea producir estudios válidos del mundo real, no es posible lograr una confiabilidad perfecta. Bueno, esto es todo con referente al enfoque cualitativo respecto al propósito, características, bondades y debilidades. Aquí les dejo lo que son las referencias bibliográficas que son de donde tomé dicha información. Espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.